De esta reforma es la pregunta no solo que se hizo el gobierno en su momento, yo como candidato presidencial cuando propuse esto en mi campaña, ahora al Congreso de la República a través de sus diferentes partidos políticos, de su propia diversidad y la sociedad colombiana también en su propia diversidad. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta inicial, que no es completa indudablemente, es: queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto, de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión, un derecho a la pensión. Hablar de derechos se ha vuelto difícil. La promesa hecha hace varios años, en 1993, 30 y pico de años, 30 años exactamente, yo era por primera vez congresista, representante a la Cámara, novato, pero entraba este tipo de proyectos de ley a discusión en la Ley 100 conjuntamente con un nuevo sistema de salud. 30 años después, un tiempo bastante largo, se están reformando las leyes de aquel entonces. Algunos congresistas aún aquí presentes vivieron esa época. Era un momento posconstituyente, se usaban unos artículos transitorios de la Constitución que ordenaban unas reformas. Era un momento histórico, digamos, que no vamos a profundizar ahora, pero que le entregó al mundo, prácticamente a toda la humanidad, una visión casi que unánime para resolver problemas, se creía. Para entrar al mundo, algún filósofo lo dijo, en donde ya no había historia, una especie de mundo armonioso que estaba por llegar. Aquel 1993 era el mensaje y el talante intelectual del entonces, y era el pensamiento político y económico dominante. Se volvió tan dominante que casi hoy, bajo las ínfulas de ser científico, se presenta como un pensamiento único, no criticable, pero que hoy lamentablemente hace agua por todos los poros, un gigante que se desbarata ante los nuevos problemas de la humanidad. Darle ese derecho a una persona ya vieja por su trabajo, por su aporte a la riqueza de una nación y en el fondo de la humanidad, darle ese derecho de vivir dignamente, indudablemente es una discusión hermosa. Hoy atraviesa nuestros rincones parlamentarios que yo tanto conocí aquí en este edificio, como París, la Tour Eiffel, el Arco de Triunfo. Podríamos decir que es una discusión hoy mundial. ¿Por qué, si hace 30 años creíamos que lo que ahí se aprobaba en este Congreso era ya unas normas fijas en un mundo armonioso, hoy literalmente llena de barricadas a París, de nuevo como antaño? No olvidemos que allí siempre surgió de una manera contundente la historia de la democracia real. ¿Por qué? Y es porque creo que tenemos que interpretar las cosas de manera diferente. Creo que los problemas de la humanidad, que en lugar de solucionarse como se pregonaba y se prometía en aquel año 93, pues han vuelto mucho más difíciles, se han vuelto dramáticos casi. No por nada en el Club de los Ricos de Davos, los ricos del mundo
se hablaba de una policrisis, una crisis integral a la cual la sociedad colombiana tiene que asomarse, además de sentirla en diversos aspectos, no solamente precisamente para sentirla, sino para entenderla y tratar de superarla. Y ese es el papel fundamental, no solamente de unas sociedades, sino del gobierno y del Congreso de la República. Tanto el proyecto de reforma pensional como el de salud, que hace referencia a la reforma de la misma ley, como el laboral, que hace referencia a la reforma de la Ley 50 también de aquella época, lo que nos va mostrando, y qué importante se ha vuelto este Congreso de la República, porque en cierta forma lo hemos asomado a la solución de problemas estructurales de la sociedad colombiana. No es un Congreso marginal, quizás uno de los elementos que podríamos rescatar en primer lugar es que ha cobrado importancia el Congreso porque está discutiendo temas que son neurálgicos y estratégicos para el buen vivir de la sociedad colombiana. Ya veremos las diferentes apreciaciones, que siempre las habrá, sobre si vale la pena o no cambiar de manera de pensar respecto a lo que sucedía en aquel año 1993, a las reformas que se volvieron leyes en aquel entonces y que hoy, si me permiten adelantar, no cumplieron sus promesas. No podríamos decirlo 5 años después, quizás una década después todavía era demasiado temprano. Habían cosas que había que examinar. Yo recuerdo en esos debates del 93 que nos decían a los parlamentarios y parlamentarias del entonces que si la economía iba a crecer 5% anual de manera permanente, y nos mostraban los cuadros hermosos, los técnicos de aquel entonces, que habría un cubrimiento universal de las pensiones en Colombia, que el principio de universalidad se alcanzaría a través de esa reforma pensional, en este caso, es decir, a través del establecimiento de un sistema de fondos privados de pensiones administrando cuentavientes. También se nos dijo que iba a haber un cubrimiento universal de la salud, no solo porque cada cual iba a tener un carnet que lo afiliara a algún sistema, sino porque tendría el acceso a una salud digna de acuerdo a las tecnologías del momento. También se nos dijo, y varias veces, no solamente allá en el 92, 93, varias veces, que si se flexibilizaba la fuerza de trabajo, que si sus condiciones de estabilidad se deterioraban para volver más mercantil al ser humano que trabaja, que si el salario podría incluso determinarse de una manera que equivaliese a caer en su salario relativo, el porcentaje que en la riqueza de una sociedad tiene la gente que trabaja de manera asalariada respecto a la gente que tiene los dueños de los medios de producción. Que si eso sucedía, llegaríamos a superar la informalidad. Es decir, esos trabajadores que deambulan por la Plaza de Bolívar y por San Victorino, esas señoras que están en el centro de Bogotá y en las grandes ciudades del país, que bajo la lluvia, bajo el sol, tienen que ver si consiguen para el otro día un plato de sopa, o para sus hijos de ese día, o que no tienen pensión. Se confunden ambos, porque los hemos visto al cabo de estos 30 años de sesiones permanentes del Congreso de la República, bajo diversos arbitrios y gobiernos, envejecer. El señor del Bonais es hoy un viejo y no tiene pensión, y no tiene salario, y no tiene dignidad laboral, ni él ni su familia. Quizás incluso sus hijos están armados por allí.
tratando de resolver el asunto por otra vía que no pudo resolver la política de su sociedad. Pues este es el momento de, pienso yo, mirar diferente. Creo que es el momento de mirar si eso que estipuló la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, se puede volver realidad, y es que seamos una sociedad de derechos, es que haya un Estado social de derecho, que cuando uno habla de Estado social de derecho no es que el Estado sea el sujeto del derecho, sino que la gente sea la sujeta de los derechos fundamentales. Habrá derecho a trabajar, habrá derecho a pensionarse, habrá derecho a vivir en Colombia, habrá derecho a existir en Colombia. Pues al cabo de estos 30 años tenemos que decir que la promesa del año 93 no se cumplió. Y ese es el primer balance. Se avanzaron en cosas, indudablemente. Colombia no sabía que era un aseguramiento social.